En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Quieres saber cómo, cuándo, dónde y por qué Nabucodonosor se convirtió en un animal salvaje? Abre tu Biblia, ponte cómodo y veamos juntos la locura de Nabucodonosor. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que te avisemos cada vez que publicamos un video nuevo. Nabucodonosor fue rey de Babilonia, bajo cuyo reinado el imperio neobabilónico conoció su máximo esplendor antes de ser anexado al imperio persa. Es especialmente recordado como gran restaurador y constructor de templos y edificaciones públicas, como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y un Kurat, identificado por algunos como la bíblica Torre de Babel en Irak. Nabucodonosor es considerado uno de los mejores reyes de su historia y era hijo del general caldeo Nabopolassar, quien se autoproclamó como soberano de Palestina, Siria, Mesopotamia, tras la caída de Asurbanipal. De esta forma, quedó establecido un nuevo imperio sobre los restos del entonces moribundo imperio asirio. Nabucodonosor logró asegurarse del control de estas latitudes, venciendo en la batalla de Carquemish en el año 605 a.C. a los egipcios. Tras la muerte de su padre, durante ese mismo año ascendió al trono con la intención de continuar las conquistas emprendidas por Nabopolassar. Una de las conquistas decisivas de Nabucodonosor fue la de Jerusalén. Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. Durante este periodo, 607 y 586 a.C., los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia varias veces. Con cada una de las sucesivas rebeliones contra el imperio babilónico, Nabucodonosor llevaría sus ejércitos contra Judá, hasta que asediaron a Jerusalén durante más de un año, matando a muchas personas y destruyendo el templo judío, tomando miles de personas cautivas y dejando a Jerusalén en ruinas. Durante estas deportaciones del pueblo judío, Daniel, el profeta del que habla la Biblia, también fue llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia, Dios lo honraría grandemente. En el capítulo 2 de Daniel, vemos que el profeta, tras interpretar un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, fue engrandecido. Le dio muchos honores, grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Tiempo después, el rey Nabucodonosor volvió a tener otro sueño y, como el primer sueño, ningún sabio de Babilonia pudo darle la interpretación. Sin embargo, fue Daniel quien volvió a interpretar el sueño del rey. Leamos el libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Según los estudiosos, el tiempo transcurrido entre el capítulo 3 y 4 de Daniel es de aproximadamente 30 años. En ese caso, Daniel tendría aproximadamente 50 años, y Nabucodonosor sería un hombre mayor, en la edad en que una persona mira hacia el pasado para analizar lo que ha hecho con su vida. Por otro lado, sabemos que Daniel es el autor del libro que estamos estudiando. Sin embargo, en el capítulo 4, nos encontramos con otro interlocutor sorpresivo. Las palabras vienen directamente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus palabras fueron transcritas por Daniel en su libro. El mensaje va dirigido a todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje que el rey más poderoso de la historia quiso transmitir al final de su vida? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Lo que ocurrió en la vida de Nabucodonosor fue tan importante que él mismo quiso dar testimonio de ello a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Lo hizo por medio de un edicto imperial que inicialmente circularía ampliamente por todo su reino, y que más tarde el Espíritu Santo llevó a Daniel a incluirlo como parte inspirada de las Sagradas Escrituras. Suponemos que Daniel incorporó el escrito de un rey pagano porque servía para dar gloria a Dios,
y también porque sabía que el cambio producido en el rey era auténtico y estaba fuera de toda duda. Es admirable el deseo de Nabucodonosor de dar testimonio acerca del Dios del cielo, al que finalmente había llegado a conocer de manera personal, y lo hace con todos los medios a su disposición. ¿Cuánto tenemos que imitar este deseo? Ahora bien, con este ya van 3 reconocimientos que Nabucodonosor hace de Jehová, Dios de Israel. Veamos el primer reconocimiento. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 47, que dice: Después le dijo a Daniel: Verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú has podido descubrir este misterio. Ahora veamos el segundo reconocimiento. En Daniel, capítulo 3, verso 29, que dice: Ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes sea descuartizado, y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. Y el tercer reconocimiento del rey hacia Dios lo encontramos en Daniel capítulo 4, versos 1 al 3, que dice: Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre, y su poder continuará de generación en generación. Este capítulo es muy singular, ya que es el testimonio de un rey gentil a quien Dios cambió su corazón. Con esto, Nabucodonosor es un buen ejemplo de un testigo, uno que relata lo que ha visto y experimentado. Querido amigo, lo que Dios ha hecho por nosotros es inigualable. Satanás tiene un gran interés en mantenernos en un silencio antinatural sobre las señales y prodigios de Dios. Si vemos en las Sagradas Escrituras y en los libros de historia, nos encontramos con que Nabucodonosor era un gran rey en Irak, pero en este capítulo, él reconoció que el reino de Dios era aún más grande y que su dominio era completamente único, porque era un reino sempiterno. Antes de la prueba de humildad, Dios le dio al rey la oportunidad de aprender por las buenas, y esa oportunidad vino como una advertencia a través de un sueño. Continuemos leyendo el relato bíblico en el capítulo 4, verso 4 en adelante. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. El descanso de Nabucodonosor era el descanso falso de los impíos. Dios pronto lo sacudió de su falsa seguridad. Nótese que Nabucodonosor estaba tranquilo y floreciente. En otras palabras, estaba en un momento de paz y prosperidad. Se trataba de un periodo de su vida en el que ya había conquistado a numerosas naciones y había realizado una inmensa construcción en Babilonia. Tal como atestiguan numerosos restos arqueológicos, podríamos decir que era un merecido tiempo de paz y prosperidad después de los grandes esfuerzos realizados. En esas circunstancias, Nabucodonosor recibió una segunda revelación de Dios a través de un sueño que lo asustó. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones de mi cabeza me turbaron. A diferencia de la ocasión anterior, en esta sí que recordaba el sueño, pero le intrigaba su significado. De nuevo el rey volvió a reunir a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, caldeos y adivinos, para que le mostrasen la interpretación del sueño. Pero como ya había pasado anteriormente, no pudieron descifrarlo. Lo más sensato habría sido despedir hace tiempo a todo aquel grupo de embusteros y vividores, pero por alguna razón el rey seguía dependiendo de ellos. Todo cambió cuando llegó Daniel, al que el rey llamaba Belsasar, como el nombre de su Dios. Parece que él no fue convocado junto con los otros sabios. Aquí debemos considerar algo muy importante. ¿Por qué al final trajeron a Daniel? ¿Por qué no se le llamó antes?
Si los adivinos y hechiceros podían servir, Daniel jamás hubiera sido buscado. Este es el aspecto de hombres sin gracia. Ellos no corren hacia Dios sino hasta que los otros refugios les fallan. Y como vemos una vez más, ante el fracaso de sus hechiceros, este rey pagano y politeísta tenía que reconocer que necesitaba la ayuda de Jehová, el Dios de los judíos. Dicho esto, a continuación, leeremos los detalles del sueño tal como Nabucodonosor lo narró a Daniel. Leamos desde el verso 10 al verso 18 y dice: Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo, y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto, que bastaba para alimentar a todos. Las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nidos las aves, y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo, y que en voz alta decía: Echen abajo el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo, que caiga el rocío sobre él, y que comparta con las bestias la hierba del campo, que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal, y que ese mal le dure 7 años. Esta es la sentencia que han dictado los santos ángeles centinelas, para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien quiere dárselo, y hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el Espíritu del Dios Santo. Nótese que la copa del árbol llegaba hasta el cielo. Sin duda, esta imagen nos trae recuerdos de la Torre de Babel, cuya cúspide buscaba alcanzar el cielo. Esa torre fue construida en el mismo lugar donde Nabucodonosor tenía la capital de su imperio, donde él tuvo este sueño. No encerraba grandes dificultades. Nabucodonosor había visto un árbol en medio de la tierra que le llamó la atención por su tamaño, belleza y fruto. En él encontraban alimento y refugio muchos animales que vivían a su cobijo. Sin embargo, aunque este árbol crecía y se hacía fuerte, de tal modo que su copa llegaba hasta el cielo, la tragedia lo alcanzó. Esta vino por medio de un mensajero enviado del cielo, al que Nabucodonosor, como rey pagano, identifica como un vigilante y santo que descendía del cielo. Este mensajero dijo que el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas, sus hojas arrancadas y su fruto esparcido, de tal manera que los animales y aves que habían encontrado refugio en él fueran dispersados. Sin embargo, la cepa de sus raíces no debía ser cortada, sino asegurada en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Luego, el sueño cambia y el árbol se convierte en un hombre, al que le es dado corazón de bestia y como tal se comporta, viviendo con las otras bestias, mojándose con el rocío del cielo y comiendo hierba de la tierra. Ese estado se prolongaría por un periodo de 7 tiempos, que equivalía a 7 años. El propósito de todo lo que el sueño predecía era para que conozcan los más bajos de los hombres. El rey Nabucodonosor se sentía muy satisfecho de sus logros, lo había alcanzado todo, y al parecer ya no tenía un sueño que realizar ni una cima por conquistar. Tenía esa actitud de quien está excesivamente satisfecho consigo mismo, de quien dice que lo tiene todo y no necesita a Dios. Es una actitud que Jesús censuró en aquella ilustración del hombre rico, a quien se le llamó necio por no tomar en cuenta a Dios. El Señor le da la oportunidad al rey de poner en orden sus asuntos. Todos los seres humanos, le sirvan o no, crean que exista o no, tendrán que rendirle cuentas al Creador. Dios tiene un plan para cada una de sus criaturas. Es un plan de bien y no de mal. Su amor es tal para nosotros que nos lo da a conocer de una u otra manera. En este caso, le habló al rey a través de un sueño. ¿De qué modo nos ha hablado a nosotros? Seguramente lo ha hecho de muchas formas y ha usado a ciertas personas como canales para que conozcamos su plan maravilloso. Veamos la interpretación que hizo Daniel al sueño de Nabucodonosor. Leamos los versos 19 al 27. Entonces Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo.
horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido ni por su explicación. Y Belsasar contestó: ay, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y fruto abundante que alcanzaba para alimentar a todos, a cuya sombra se arrimaban las bestias del campo, y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él, y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad, y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales. Comerá hierba, como los bueyes, y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, siga su majestad este consejo mío. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Daniel genuinamente estaba preocupado por Nabucodonosor y estaba claramente afectado por el significado del sueño. Y por esa razón quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Tal vez nos preguntemos por qué llegó a turbarse de ese modo. Seguramente el aprecio que Daniel tenía hacia el rey le llevaba a intentar evitar informarle de un mensaje de juicio, como el... This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Que el sueño revelaba. En todo caso, esta no es la única ocasión en la que Daniel fue afectado espiritual y físicamente por las revelaciones que recibía. En esto notamos que él no era una máquina que transmitía la voluntad de Dios de una forma fría, sino que de algún modo tomaba parte en el mensaje que tenía que comunicar, y eso le llevaba a tener conflictos personales. Ahora bien, cuando el rey Nabucodonosor notó la turbación de Daniel, le animó a compartir el significado del sueño con él. Sabía que podía confiar plenamente en tan fiel consejero con una actitud respetuosa. El profeta Daniel declaró que hubiera preferido que el sueño se refiriera a sus enemigos. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. La situación en la que Daniel se encontraba no era fácil. El mensaje que tenía que comunicar al rey de parte de Dios implicaba que iba a ser degradado al nivel de una bestia. Se requería un valor excepcional para darle una interpretación completa del sueño, pero Daniel era un profeta fiel que no iba a ocultar nada al rey. Comienza repitiendo la descripción del grandioso árbol que Nabucodonosor había visto en su sueño, para pasar a explicarle inmediatamente que era un símbolo de él mismo y de su reino. Al igual que el árbol de su sueño, su reino se había extendido y consolidado bajo su liderazgo, de tal modo que su imperio había llegado a ser el más grande de todos los tiempos. Muy probablemente esta primera parte de su sueño no le causó ninguna preocupación a Nabucodonosor. Más bien, pudo haber hecho que se enorgulleciera,
considerando la grandeza de su reino. Pero el problema de todo esto, y lo que realmente provocó el juicio divino, es que Nabucodonosor mantenía una actitud orgullosa y altiva, a tal punto que tenía intenciones de reemplazar a Dios. Este árbol, que se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, como ya mencionamos anteriormente, nos recuerda necesariamente a la Torre de Babel, donde la arrogancia llevó a los hombres de aquella época a pensar de un modo similar. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y encontramos un caso muy similar en el profeta Ezequiel, cuando utiliza la misma metáfora del árbol para describir el orgullo de Asiria. Esto lo encontramos en Ezequiel, capítulo 31, versos 3 al 14. También en ese caso, el hecho de ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas le llevó a que su corazón se elevara con su altura. El profeta Isaías recogió perfectamente los pensamientos del rey de Babilonia. Leamos Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Tú que pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. El hombre no está preparado para recibir gloria, y cuando esto ocurre con toda facilidad, se envanece y se llena de orgullo, para su propia destrucción. Se creen dioses, no siendo nada más que hombres. Solo tenemos que ver cómo en nuestros días muchos de los actores o deportistas famosos acaban muy mal sus días por esta causa. Volviendo a la historia, a continuación llegan las malas noticias al rey. El encargado de hacerlas llegar es un vigilante y santo que descendía del cielo. Esta es la forma en la que lo entendía un rey pagano como Nabucodonosor, pero probablemente se refiera a lo que nosotros conocemos como un ángel. En todo caso, la sentencia provenía del Altísimo. El juicio anunciado consistía en cortar el árbol y, además, para evitar que siguiera creciendo, sería atado con atadura de hierro y de bronce. Pero a partir de aquí, hay un cambio en las figuras empleadas de tal manera que la cepa del árbol se identifica con una bestia, tal como Daniel explica. Todo esto anunciaba que Nabucodonosor sería removido de su posición de autoridad en su reino y sería echado fuera del palacio, para vivir como un animal entre las bestias del campo, hasta que pasaran 7 tiempos. En ese tiempo, el rey viviría como un demente. Los médicos describen esta enfermedad mental como zoantropía, lo que lleva a la persona a que reaccione y se comporte como un animal, aunque al tratarse de un juicio divino, no hay ninguna necesidad de establecer ningún paralelo con alguna enfermedad previamente conocida. En todo caso, el rey no podía caer más bajo. Ahora bien, por medio de este juicio, Dios estaba diciendo algo muy importante. Cuando un hombre se enorgullece contra él, está perdiendo aquello que le caracteriza como auténticamente humano, porque el hombre ha sido creado para glorificar a Dios, y no para glorificarse a sí mismo. Vemos que Daniel explica al rey Nabucodonosor cuál iba a ser el propósito de esta dolorosa experiencia: que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El poder que Nabucodonosor había llegado a acumular le hacía pensar que él tenía el dominio absoluto en el reino de los hombres, pero esto era falso. El único soberano es Dios, a quien el rey, en su orgullo, había menospreciado. Era ese mismo Dios contra el que él se enorgullecía, quien le había dado la autoridad que ostentaba, pero que del mismo modo se la podía quitar, como estaba a punto de hacer. Es importante subrayar que Dios no ha abdicado, ni ha abandonado su reino. Él sigue siendo el Altísimo, y tiene todo el dominio en el reino de los hombres. Dios iba a demostrar a Nabucodonosor que era él quien gobernaba. La prueba consistiría en que su reino le sería devuelto cuando reconociera que el cielo gobierna, expresión para referirse a Dios sin usar su nombre. Esto sería, sin duda, un hecho milagroso, porque en todos los reinos y en el mundo de la política, siempre hay rivales deseosos de ascender, pero para que Nabucodonosor comprendiera que era cierto, que quien ponía y quitaba reyes era Dios, su reino le sería devuelto una vez que recuperara la cordura. Daniel terminó exhortando al rey para que reconociera sus pecados. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez,
¿Será eso una prolongación de tu tranquilidad? Aquí vemos un principio espiritual que encontramos también en otras partes de las Escrituras. Cualquier sentencia puede ser anulada si se interpone el arrepentimiento. Recordemos el caso de Nínive ante la predicación de Jonás. La decisión que Nabucodonosor tomaría determinaría cómo viviría los próximos años. Desafortunadamente, Nabucodonosor no se arrepintió, y ahora vendrían las consecuencias. Continuemos leyendo los versos 28 al 33, y dice así: Todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron. Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: Miren qué grande es Babilonia. Yo, con mi gran poder, la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: Oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada, y Nabucodonosor fue separado de la gente. Comió hierba, como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. El rey de Babilonia tuvo 1 año para atender la advertencia que le fue dada a través del sueño del árbol gigante, pero 1 año después la soberbia pudo más que la prudencia. El rey se olvidó del consejo de Daniel, y ese día hizo una confesión que cayó como sentencia sobre su cabeza. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia era verdaderamente una de las espectaculares ciudades del mundo antiguo. En el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, los cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y su celo para engrandecer y hermosear la ciudad. La mayoría de los bloques encontrados en las excavaciones de Babilonia llevan esta estampa: Nabucodonosor, rey de Babilonia, partidario de Esagila y Eida, primogénito exaltado de Nabopolassar, rey de Babilonia. Por otro lado, los testimonios que nos han llegado de la antigüedad confirman que la fama que Babilonia tenía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo estaba ampliamente justificada. Los reyes que precedieron a Nabucodonosor únicamente se ocuparon de realizar conquistas, pero él, además de seguir en esa misma línea, se destacó también como el gran constructor de Babilonia. Según testimonios antiguos, la ciudad tenía más de 5 kilómetros de extensión y estaba protegida por una muralla exterior, de un ancho que permitía que 4 carros circularan al mismo tiempo por ella, con el fin de vigilarla. En su interior, la ciudad fue hermoseada con bellos palacios, jardines colgantes e infinidad de templos y santuarios. En conjunto, la belleza de esta imponente ciudad dejaba una impresión duradera en todos aquellos que la veían. Nabucodonosor tenía razones para enorgullecerse de las hermosas obras de construcción que había realizado. Ahora encontramos al rey dando un paseo por la terraza del Palacio Real, haciendo alarde de sus logros, cuando vino una voz del cielo que confirmó su sentencia. El orgullo humano siempre ha sido su principal problema. Nabucodonosor no quería aceptar que todo lo que tenía era un regalo de Dios, sino que pensaba que era fruto de su propia capacidad. Por esa razón, en lugar de glorificar a Dios, decidió glorificarse a sí mismo. Pero Dios no lo iba a permitir. Se dispuso a humillarlo. En primer lugar, puesto que él creía que todo funcionaba debido a sus habilidades como rey, Dios lo iba a separar de las funciones de gobierno durante 7 años, después de los cuales descubriría que todo seguía igual, aunque durante ese tiempo no habían podido contar con él para nada. Y en segundo lugar, puesto que razonaba y se comportaba como una bestia, Dios iba a hacer que realmente lo fuera en todos los sentidos. Así que en la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. La forma de locura en la cual los hombres piensan que son animales e imitan el comportamiento de un animal ha sido observada. Algunos le llaman genéricamente insanas. En el caso de Nabucodonosor, padeció de zoantropía, que es la ilusión de que uno es un buey. El rey no podía haber caído más bajo.
No hay ningún registro correspondiente de este periodo de 7 años de locura en los registros de historia secular de Babilonia. Sin embargo, Avideno, un historiador, They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. griego, escribió en el año 268 a.C. que Nabucodonosor fue poseído por algún dios y que inmediatamente había desaparecido. Algunos descartan este hecho de la locura de Nabucodonosor como si no fuera histórica, pero no hay ningún registro histórico de su actividad gubernamental entre los años 582 y 575 a.C. Este silencio es estrepitoso, especialmente cuando tenemos en mente cómo a los líderes de Medio Oriente les encantaba pregonar egocéntricamente sus logros y esconder sus vergüenzas. Por tanto, podemos decir que el juicio contra el rey Nabucodonosor fue real. A él se le dio la oportunidad de humillarse a sí mismo y no lo hizo. Ahora Dios lo humilló, y la experiencia fue mucho más severa que si Nabucodonosor se hubiera humillado a sí mismo. Quizá debido a su posición real, Nabucodonosor fue aislado en un jardín privado, impidiendo que el pueblo tuviera ocasión de contemplar su lamentable condición. Ahora, veamos la restauración de Nabucodonosor. Leamos los versos 34 al 37 que dice: Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré la razón, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme, y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Nabucodonosor no podía liberarse de su locura, sino hasta que Dios señalara el fin del tiempo. Luego, él tuvo la oportunidad de humillarse a sí mismo y alzar sus ojos al cielo. Transcurridos los 7 años, Nabucodonosor recobró la razón y bendijo al Altísimo. A partir de ese momento, hizo un cambio asombroso. Hasta entonces, lo único que le había preocupado era buscar la honra y la gloria para sí mismo, pero a partir de aquí, su prioridad era alabar y glorificar al que vive para siempre. También reconoció que el dominio de Dios es sempiterno y su reino por todas las edades. De este modo, aceptaba la autoridad suprema de Dios, que antes había rechazado. Continúa hablando acerca de la superioridad de Dios frente a sus criaturas. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué hacer. Dios es el Todopoderoso y su poder es irresistible. Nadie tiene el derecho de cuestionarle. Ahora bien, una vez que el rey hubo reconocido la soberanía de Dios, le fue devuelta la razón y recuperó su reino. Esto también era un milagro, porque sin duda habría muchos que habrían aprovechado la situación para adueñarse de su trono. De hecho, si su estado de locura se prolongaba en el tiempo, nadie pensaría que volvería en sí, lo que llevaría a buscar un sustituto para él. Sin embargo, de manera milagrosa, todo se mantuvo igual. Cuando regresó a su trono, él dice que le fue añadida mayor grandeza. Con esto se confirma el principio bíblico de que Dios honra a los que le honran.
Esto es una evidencia clara de que el perdón de Dios es auténtico y generoso, y también vemos que Dios se glorificó a sí mismo entre las naciones. Cuando Nabucodonosor tomó algunos de los tesoros del templo de Jerusalén y los colocó en los templos de sus dioses, él tenía razones para creer que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero al final de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor sabía cuál Dios era el verdadero Dios, y cuando lo supo, él no tuvo vergüenza de decirle a las personas lo que aprendió. Él era un verdadero testigo, dando testimonio de las grandes obras de Dios. Después de esto, Nabucodonosor no vuelve a aparecer en las Escrituras. Ahora bien, sin saber nada más de la actitud espiritual de este rey después de este acontecimiento, lo más sensato es pensar que llegó a someterse personalmente a la autoridad de Dios y que confiaba en él. Es difícil pensar de qué otro modo un rey pagano como él podía llegar a hacer una declaración como esta: ahora yo, Nabucodonosor, alabo al Altísimo, y honro y glorifico a aquel que vive para siempre, cuyos caminos son rectos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Su forma de hablar indica que lo que aquí está expresando era algo que hacía constantemente, que tenía la costumbre de hacer. Además, notamos la reverencia, respeto, honra, admiración y adoración que siente hacia Dios. Incluso reconoce que todos sus caminos son justos, es decir, admite que cuando le humilló, lo hizo con justicia, y no hay quejas contra Dios por la dura experiencia por la que atravesó. Se da cuenta de que había sido su soberbia lo que le había llevado a vivir como una bestia. No se percibe en él ningún tipo de rebeldía contra Dios, más bien su posición es de humildad y aceptación. Todo parece indicar que llegó a ser un auténtico creyente. Algunos encuentran un sentido profético significativo en este hecho, ya que Babilonia es utilizada en las Escrituras como una figura del sistema del mundo en general. Podemos decir que la locura de Nabucodonosor anuncia la locura de las naciones gentiles y su rechazo de Dios. La caída de Nabucodonosor tipifica el juicio de las naciones por parte de Jesús, y la restauración de Nabucodonosor prefigura la restauración de algunas de estas naciones. En este tiempo debemos tener mucho cuidado con la soberbia y el orgullo. Seamos humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ser parte de esta familia. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.